Bienvenidos de nuevo en el canal Inversores. Si llevas tiempo invirtiendo en bolsa, seguramente sabes que cada vez que Nancy Pelosi mueve una ficha, miles de inversores prestan atención. Y no es casualidad. A lo largo de los últimos años, muchas de las operaciones declaradas por la familia Pelosi han coincidido con grandes movimientos del mercado, convirtiéndola prácticamente en una leyenda entre los inversores particulares. Y precisamente cuando parecía que llevaba meses desaparecida, vuelve con dos movimientos que han llamado muchísimo la atención. Después de estar sin realizar operaciones conocidas desde enero, Nancy Pelosi acaba de presentar un nuevo informe de transacciones en el que aparecen dos compras muy concretas. La primera es una compra de opciones call sobre Intel. La segunda opción call sobre Uber por un importe de hasta $1 millón. Lo más interesante es que ambas posiciones tienen exactamente el mismo precio de ejercicio, $50, y ambas vencen en marzo del año 2027. No estamos hablando de una apuesta para la próxima semana, estamos hablando de una visión de largo plazo, y eso hace que la pregunta sea inevitable. ¿Por qué Intel y por qué Uber? ¿Y qué puede estar viendo Pelosi para apostar millones de dólares precisamente ahora? Eso es exactamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Empecemos. Vamos a empezar por entender exactamente qué ha comprado. Muchas personas leen titulares diciendo que Nancy Pelosi ha comprado Intel o Uber, pero técnicamente eso no es correcto. Lo que ha comprado son opciones call. ¿Y qué significa eso? Una opción call da al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar una acción a un precio determinado antes de una fecha concreta. En este caso, el precio de ejercicio es de $50 y el vencimiento llega en marzo de 2027. Eso significa que Pelosi está apostando a que antes de esa fecha, Intel y Uber estarán por encima de ese nivel. Y cuando más suban, mayor será el beneficio potencial de esas opciones. Es una estrategia que permite controlar una cantidad importante de acciones utilizando menos capital que comprándolas directamente, aunque también implica un mayor riesgo porque las opciones pueden perder todo su valor si la tesis no se cumple. Lo interesante aquí es que no estamos viendo una operación especulativa para aprovechar un rebote de unas semanas. Estamos viendo una apuesta con un horizonte cercano a un año. Eso nos dice mucho sobre cómo está planteando esta inversión. Empecemos con Intel. Intel probablemente sea una de las compañías más controvertidas del mercado. Durante muchos años fue el líder absoluto en semiconductores. Sin embargo, perdió terreno frente a competidores como AMD y especialmente frente a Nvidia en el mercado relacionado con inteligencia artificial. Durante bastante tiempo, muchos inversores dieron prácticamente por perdida a Intel, pero la historia podría estar empezando a cambiar. La compañía está inmersa en uno de los mayores procesos de transformación de toda su historia. Ya no quiere ser únicamente un diseñador de procesadores. Quiere convertirse también en uno de los mayores fabricantes de chips del mundo, y eso es muy importante. Actualmente, la mayor parte de los chips más avanzados del planeta se producen en Taiwán. Eso supone un enorme riesgo geopolítico para Estados Unidos. Por ese motivo, tanto el gobierno estadounidense como muchas grandes empresas están impulsando el desarrollo de capacidad de fabricación dentro del propio país. Intel es uno de los grandes beneficiarios de esa estrategia. Ha recibido ayudas públicas, está construyendo nuevas fábricas y pretende competir directamente con TSMC en el negocio de fundición. Si consigue ejecutar correctamente este plan, Intel podría recuperar parte del protagonismo perdido. Pero hay otro aspecto que probablemente también haya llamado la atención de Pelosi: la valoración. Durante los últimos años, Intel ha cotizado con múltiplos mucho más bajos que otras compañías del sector tecnológico. Mientras Nvidia alcanzaba valoraciones históricas gracias a la inteligencia artificial, Intel seguía siendo vista como una empresa en dificultades, por decirlo de alguna manera. Y cuando una compañía tiene problemas, pero también dispone de activos muy valiosos, algunos grandes inversores empiezan a verlo como una oportunidad de recuperación. Pelosi podría estar apostando precisamente por ese escenario, que Intel no necesita volver a dominar toda la industria, simplemente necesita demostrar que su transformación está funcionando. Si el mercado empieza a creer nuevamente en esa historia, el precio de la acción podría reaccionar de forma importante. Y ahí es donde unas opciones call pueden multiplicar el retorno. Ahora bien, la otra gran sorpresa del informe fue Uber, y sinceramente esta operación me parece incluso más interesante, porque Uber ya no es aquella empresa que quemaba dinero intentando crecer.
Durante los últimos años ha cambiado completamente su modelo de negocio, ha mejorado márgenes, ha generado flujo de caja positivo, ha demostrado rentabilidad. Y cada trimestre sigue aumentando ingresos gracias al crecimiento tanto del negocio de movilidad como del reparto a domicilio. Además, Uber está empezando a beneficiarse de algo que muchos inversores todavía infravaloran: los efectos de red. Cuanto más conductores utilizan la plataforma, más atractiva resulta para los usuarios. Y cuando más usuarios tiene, más interesante es para nuevos conductores. Eso crea una ventaja competitiva muy difícil de replicar, pero probablemente exista otro motivo detrás de esta operación: la conducción autónoma. Aunque muchas personas piensan inmediatamente en Tesla cuando escuchan hablar de vehículos autónomos, Uber lleva años posicionándose para colaborar con empresas especializadas en robotaxis y conducción sin conductor. En lugar de intentar desarrollar toda la tecnología desde cero, Uber está construyendo alianzas estratégicas con diferentes compañías del sector. Si la conducción autónoma termina expandiéndose durante los próximos años, Uber podría convertirse en una de las plataformas de distribución más importantes del mundo para este tipo de servicios. Imagínate un escenario donde millones de trayectos se realizan mediante vehículos autónomos integrados dentro de la aplicación de Uber. Tus márgenes podrían mejorar enormemente al reducirse uno de sus mayores costes: el conductor. No sabemos cuándo ocurriría, pero sí sabemos que el mercado empieza a valorar cada vez más ese potencial. Y quizá Pelosi también lo esté haciendo. Hay otro detalle que me parece especialmente interesante. Las dos operaciones tienen exactamente el mismo vencimiento: marzo de 2027. Eso indica que no parecen dos apuestas independientes. Da la sensación de que forman parte de una misma visión sobre el mercado. Una visión donde los próximos 12 meses podrían traer un entorno favorable para compañías tecnológicas que aún no han reflejado completamente todo su potencial. Ahora bien, quiero insistir en algo muy importante. Muchos inversores cometen un error enorme cuando siguen automáticamente las operaciones de Nancy Pelosi. Copiar una operación únicamente porque ella lo haya realizado no es una estrategia de inversión. Primero, porque nosotros no conocemos exactamente cuándo tomó la decisión. Los informes pueden presentarse semanas después. Segundo, porque desconocemos el tamaño total de su cartera. Y tercero, porque tampoco conocemos si existen otras posiciones que estén cubriendo parcialmente ese riesgo. Nosotros únicamente vemos una fotografía muy concreta, no toda la película. Lo realmente interesante no es copiar. Lo interesante es intentar entender la tesis. Y aquí creo que hay varias conclusiones muy claras. La primera es que Pelosi parece apostar por compañías con potencial de revalorización durante los próximos años y no únicamente por empresas de moda. La segunda es que utiliza opciones de largo plazo para maximizar la rentabilidad potencial. Y la tercera es que tanto Intel como Uber representan historias muy diferentes, pero ambas pueden beneficiarse de grandes tendencias estructurales del mercado. Intel, gracias al regreso de la fabricación de chips a Estados Unidos, el crecimiento de la inteligencia artificial y la recuperación de su negocio. Uber, gracias a la consolidación de su rentabilidad, la expansión internacional y el enorme potencial de la movilidad autónoma. Ahora bien, esto no significa que estas inversiones vayan a salir bien. Las opciones call tienen una característica muy importante: el tiempo juega en contra del comprador. Si las acciones no suben lo suficiente antes del vencimiento, las opciones pueden perder gran parte de su valor o incluso quedar completamente sin valor. Por eso estamos hablando de operaciones con un perfil de riesgo elevado. Pero precisamente este riesgo también permite obtener una rentabilidad potencial mucho mayor si la tesis termina cumpliéndose. En los mercados financieros siempre tendemos a fijarnos únicamente en el titular. Pelosi compra Intel, Pelosi compra Uber, Pelosi compra Nvidia. Pero el verdadero aprendizaje está en preguntarnos por qué, qué está viendo, qué catalizadores podrían impulsar estas compañías, qué riesgos existen, qué valoración tienen actualmente. Cuando empezamos a hacernos esas preguntas, dejamos de comportarnos como simples seguidores y empezamos a pensar como inversores. Y creo que esa es la verdadera utilidad de analizar ese tipo de operaciones. No copiar, sino aprender a construir una tesis de inversión. Ahora quiero saber vuestra opinión. Si solo pudierais elegir una de estas dos compañías para los próximos años, ¿con cuál os quedaríais? ¿Intel o Uber?
Dejadme vuestra respuesta en los comentarios porque tengo mucha curiosidad para leer vuestros argumentos. Y si os gusta este tipo de contenido donde analizamos las operaciones de grandes inversores, las mejores oportunidades del mercado y las tendencias que pueden mover la bolsa durante los próximos años, os invito a suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Además, para quienes quieren ir un paso más allá en el seguimiento del mercado, también tenéis disponible mi Patreon. Ahí comparto cada semana un informe completo sobre la situación general del mercado, las compañías que tengo en el radar, un resumen con los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, empresas que presentan resultados y las noticias más importantes que pueden afectar Wall Street. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Muchísimas gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.